Muy buenos días, hermanos. Estamos esta mañana para iniciar nuestro tiempo de adoración a nuestro Dios. Yo sé, los que están en casa seguramente se van a gozar juntamente con nosotros, como al igual nuestros hermanos quienes producen este equipo de tiempo de transmisión, están aquí con nosotros y seguramente también nos gozamos juntamente con todos ellos. Gracias a Dios por este día tan especial para nosotros, bonito también. Además de eso, yo sé que aún todavía cuando nos vamos a meter a estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar iniciando este programa de actividades de adoración a nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Sabemos, Señor, que tú nos has dado la vida, nos has dado las fuerzas, nos has dado todo para poder servirte. Sabemos que es el gran propósito que tienes para nuestras vidas, tanto para nosotros que estamos aquí presentes en este lugar, como para los que están allá en sus hogares, escucharán esta transmisión y lo gozarán seguramente. Padre, a cada uno de ellos les has llamado para ser siervos tuyos, para tener ese tiempo de adoración en su comunidad, en su familia, con sus hijos, con su esposa, con sus familiares, con sus amigos cercanos ahí. Gracias porque nos has dado este tiempo de estar encerrados por alguna razón, pero que ahí tenemos que empezar a hablar de Cristo Jesús. Padre, te pedimos que deseemos con todo nuestro corazón buscar y adorarte. Padre, gracias por este tiempo que nos permites como hijos tuyos hacer esta transmisión a través del internet, pero también que lleguemos al corazón de cada uno de nuestros hermanos. Bendice a mi hermano pastor, quien estará dando la predicación. Te pedimos, oh Padre, que le unjas con tu Santo Espíritu. Gracias, amado Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a leer un pasaje en Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 27. Voy a hacer la lectura y ustedes seguramente allá en sus hogares buscarán este pasaje y lo puedan disfrutar también juntamente con nosotros, con nuestros hermanos aquí presentes de igual forma. Dice la palabra de Dios de esta manera: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El Señor añada bendición a su palabra. Vamos a cantar unos himnos que nos hablan acerca de servir al Señor. Anhelo trabajar por el Señor, el 362 y también el 304 que nuestros hermanos han preparado para este tiempo de adoración a nuestro Dios. Trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavo del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar
Amén. El himno 304. Amores. De nuestro tiempo no sabe lo que es el amor, que vive perdiendo el tiempo, buscando y sin encontrar. De alma y cuerpo a la humanidad, vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. En Cristo yo he encontrado ejemplo de paz y amor. La muerte del crucificado me cuenta de su gran amor. En alma y cuerpo a la humanidad, vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Y siempre debes hablar en Cristo hay salvación, llevando este mensaje de muerte y resurrección. En alma y cuerpo a la humanidad, vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Gracias a Dios por estas alabanzas, es una promesa para trabajar en el Señor. Yo sé que siempre hay lugar para laborar, alguna brocha para agarrar y pintar, alguna silla para cargar, no meramente son cosas grandes que hacer. Hay una palabra de oración por alguien, a algún necesitado, a alguna persona que alentar. Esa es parte de la obra de Dios. Y vamos a tener una oración de alabanza por nuestro hermano César. Muy buenos días, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el Salmo 103. Como título tiene Alabanza por las bendiciones de Dios. Dice la palabra del Señor: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca
de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro, damos gracias en esta mañana, Padre mío, por ese ser, Padre mío, que eres tú, Padre mío, con nosotros. Gracias porque tu misericordia siempre ha estado delante de nosotros, como lo dice este salmo que acabamos de leer. Hoy venimos con ese corazón dispuesto de alabarte, Padre mío, de bendecir tu nombre, porque eres Rey sobre todo, Padre mío, el Creador de esta tierra, y que somos hechos para estar alabando en este momento tu nombre. Pedimos de tu dirección, mi Dios, que tú nos des entendimiento de este día que tú nos estás dando, esta palabra que vamos a escuchar, mi Dios, y que todo sea un olor fragante hacia ti, Padre mío. Como dice tu palabra, bendice alma mía, Padre mío. Te pedimos en esta mañana tu santa dirección. Gracias te damos en esta mañana. Agradezco por nuestros hermanos que nos están viendo. Y Padre mío, gracias por el equipo que tú has puesto en esta tu iglesia, Padre mío, para servirte. Agradecidos estamos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a tener cantos con nuestros hermanos, el hermano Nahum y el grupo jóvenes. Les dejo este tiempo para ustedes. Tú eres mi Dios.
Amén. Queremos estar con nuestro Señor y estamos en su presencia adorando y bendiciendo su nombre. Tres y... Estando yo, Señor, en tu presencia, mostrando todo mi ser ante ti, canto con gozo en tu presencia, amándote, adorándote, Señor. Estando yo, Señor, en tu presencia, mostrando todo mi ser ante ti, canto con gozo en tu presencia, amándote, adorándote, Señor, llenándome, Señor, de tu presencia, conociendo día a día tu amor, habito confiado en tu presencia, dándote por siempre mi amor. Estando yo, Señor, en tu presencia, mostrando todo mi ser ante ti, canto con gozo en tu presencia, amándote, adorándote, Señor, llenándome, Señor, de tu presencia, conociendo día a día tu amor, habito confiado en tu presencia, dándote por siempre mi amor, llenándome, Señor, de tu presencia, conociendo día a día tu amor, habito confiado en tu presencia, dándote por siempre mi amor, habito confiado en tu presencia, dándote por siempre mi amor, dándote por siempre mi amor, dándote por siempre mi amor. Amén. Y ya entonamos esta alabanza que se llama Hosana. 1, 2, 3. Alabanzas a ti.
gracia para vivir, para vivir. Abrimos nuestras Biblias, hermanos, en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29. Jesús habla acerca de una parábola y da un buen ejemplo de cómo debemos de seguir la vida cristiana, y seguramente hoy en la mañana vamos a escuchar acerca de esta predicación. Dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Seguramente, hermanos, en ese tiempo de pandemia que nos ha llegado a nuestro país, y seguramente, ojalá que no nos tire, porque seguramente vendrán más problemas, van a descender lluvias, ríos, vientos fuertes, más virus están anunciados para venir, para azotar a esta humanidad, pero permanezcamos en la palabra de Dios, que es lo fundamental para seguir adelante. Vamos a dar paso a la palabra de Dios por nuestro hermano Ezequiel. Buenos días a todos mis hermanos que nos ven desde sus casas, y buenos días nuevamente a mis hermanos que nos acompañan aquí para poder transmitir este tiempo especial que es dedicado para nuestro Señor y para que nos edifiquemos como iglesia. Vamos a leer ahí mismo en Santiago, en donde nuestro hermano ya ha leído, solo que vamos a leer solo el versículo 22 al 25. Dice de la siguiente manera: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a orar. Señor, te agradecemos esta bendición que nos das de estar aquí nuevamente, y es un momento muy especial en el que nos gozamos y agradecemos también por el cuidado que has tenido para con nosotros. Queremos que tú nos hables a través de tu palabra. Queremos que tú nos hagas entender lo que nos has dejado y lo que tú quieres que hagamos, Señor, con respecto a lo que dice tu palabra. Bendice este tiempo, Señor. Ruego que tú me guíes con tu Santo Espíritu para poder compartir esta verdad que viene de ti.
En tus manos estamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues en la vida cristiana debe caracterizarse por vivir de manera diferente a los que solamente profesan una religión. Y para conectar nuestro pasaje es importante decir que Santiago ha terminado diciendo en el versículo 18 que Dios en su voluntad les ha permitido tener ese nuevo nacimiento por medio de la palabra de verdad. Y ahora que estos hermanos han tenido ese nuevo nacimiento, Él quiere ver que esa vida nueva de una manera práctica pueda verse en el oír y obedecer la palabra como una evidencia del cambio que Dios ha hecho en sus vidas. En la actualidad, son muy pocos los que se preocupan por vivir conforme a la palabra. Y no es porque la ignore, es decir, que no la conozca, sino que muchas veces sí saben dónde están mal. Y muchas veces también saben que están en desobediencia. Y aún así, pues las personas quieren seguir en su estilo de vida, ignorando la palabra y no queriéndola obedecer. Muchos quieren aceptar parte de esta palabra y las partes que quieren aceptar son aquellas que tienen que ver con que no nos confrontan con nuestro pecado, aquellas cosas que nos hacen sentir bien, pero en realidad el verdadero creyente acepta todo el consejo de Dios, ya sea una promesa que proviene de Dios para bendición, o ya sea una reprensión que viene de parte de la misma palabra de Dios para corrección en nuestra vida. El cristiano acepta cualquiera de las dos. Y en nuestro pasaje, el apóstol Santiago nos dice cómo debe verse el hermano nacido de nuevo, que acepta y vive esta palabra. Y nos hace ver las actitudes que debe tener en su vida. Así que vamos a meditar en este pasaje que hemos leído el día de hoy. Y lo haremos en 3 puntos muy sencillos para hacerlo más digeribles. Lo dividimos de esta manera. Y dice así: el primer punto, aceptando la palabra de Dios. El segundo punto es escuchando y obedeciendo la palabra. El tercer punto es practicando la palabra de Dios. Entonces vamos a verlos de esta manera, en estos 3 sencillos puntos, e iniciamos con el primero, que se encuentra del versículo 19 al versículo 21, aceptando la palabra de Dios. Si alguien quiere anotar el título de nuestro mensaje, es oidores y hacedores de la palabra de Dios. Dice el versículo 19 al 21 de la siguiente manera: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En esta fracción de la palabra, Santiago nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y lo primero que él hace es que nos presenta 3 características en el versículo 19. Él nos presenta 3 aspectos o características que debe verse en la vida del cristiano. Y vamos a ver una por una en especial. Dice en este versículo que empezamos a meditar, dice que el cristiano debe ser pronto para oír. Es decir, que todo aquel que es un hijo de Dios, que ha nacido de nuevo,
debe tener en su corazón una disposición de oír de una manera atenta y de una manera reflexiva. ¿Y qué es lo que ha de oír? Pues lo primero que debe oír es la palabra de Dios. Es el consejo que Dios nos da para nuestra propia vida espiritual, para que nosotros podamos conducirnos correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo segundo que el cristiano debe oír es que él debe oír también con atención a todo aquel que tiene algo que decirnos, es decir, a su prójimo. Y al oírle con atención, entonces estaremos mostrando el interés en ellos. Porque escuchar realmente al prójimo es mostrar nuestro amor e interesarnos también por aquello que él nos quiere decir. Y si es realmente que tiene un problema, pues vale la pena que nosotros podamos poner esa atención y que nuestro oído pueda ser pronto para oír. Así que oímos la palabra con atención y reflexión, y oímos también a nuestro prójimo con esa actitud de interés por él para poder ayudarle en su necesidad. Lo segundo que nos dice en estos versículos es que debe ser tardo para hablar, y esto debe verse en la vida del cristiano. El cristiano tiene que ser muy consciente en lo que dice, en lo que habla. Sus palabras deben ser meditadas con anticipación, porque el mismo Señor nos dice que nosotros hemos de dar cuentas conforme a lo que decimos. Ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 36, nos dice lo siguiente: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hable los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por ello, el cristiano debe tener ese cuidado en el hablar, debe tener ese cuidado en expresar muchas palabras. Y eso no quiere decir, o no nos está diciendo, que debemos de quedarnos callados en todo tiempo, en ninguna manera, sino que nos está realmente advirtiendo en que nosotros tengamos el cuidado que lo que decimos pueda ser de edificación para aquel que nos oye. Y esta es una verdad que está basada en la misma palabra. En Efesios capítulo 4, versículo 29, nos dice lo siguiente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Efesios 4:29. En la versión de la Biblia Dios habla hoy, lo dice en las siguientes palabras, y quiero compartirlo porque pues tratar de transmitir la idea de lo que dice este versículo. Dice así: no digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficio a quienes las escuchan. Eso es lo que dice en la Biblia. Dios habla hoy, en Efesios 4:29. Tenemos que tener ese cuidado en el hablar, que nuestra vida pueda ser, o nuestras palabras, pueda ser de edificación. Si nuestras palabras no van a edificar, entonces nosotros debemos de evitar expresarlas. Mejor debemos de, en muchas ocasiones, reprimir nuestras palabras, guardarlas y no expresarlas, porque el propósito del hablar tiene que ver con la edificación que va a producir nuestras palabras. Y eso es lo que nos enseña Proverbios capítulo 10, versículo 19 también, y nos dice lo siguiente: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena su lengua es prudente. Y en otro pasaje nos dice que aún
el necio cuando calla es tomado como un hombre sabio porque no expresa su palabra. Y aquí el Proverbios, Salomón nos está diciendo que es mejor que un hombre prudente pueda refrenar su lengua y así pueda ser de más edificación en la vida del ser humano. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestro hablar, tener cuidado al expresar lo que vamos a expresar. Si no ha de edificar, pues mejor es bueno callar. Y si hemos de hablar para que sea de bendición a lo que nos escucha. Lo tercero que nos dice Santiago en este pasaje, en este versículo, es en el número 3, dice, tardo para airarse. Que debe verse en la vida del cristiano esta actitud de tardanza en el airarse. La ira es un problema con que luchan todos los hombres. Algunos podrán decir, es que este carácter es heredado por mi familia, por eso es que soy así. Lo traigo desde mis abuelos y tatarabuelos, así eran personas que con facilidad se airaban. Otros podrán decir, no, es que yo soy de mecha corta y con cualquier cosa pronto exploto. No es así, hermanos. En realidad no debe ser así, porque no hay ninguna excusa que pueda justificar nuestros arranques de ira. ¿Y por qué no hay excusa? Porque si somos cristianos, el cristiano realmente tiene el Espíritu de Dios en su corazón, el Espíritu de Dios en su vida que le ayuda a tener un dominio sobre sus emociones para no pecar contra Dios. Y esa es la gran bendición que tiene el cristiano, que el Espíritu le ayuda para no ofender a Dios. Él sabe que no debe pecar y por lo tanto él se apoya en la ayuda del Espíritu para que él pueda controlar realmente su carácter. Dice en Proverbios 14, versículo 29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que se impacienta de espíritu enaltece la necedad. La verdadera grandeza del hombre cristiano está realmente en poder controlar, poder dominar sus impulsos negativos de la ira. Y eso es lo que nos ha dicho este Proverbios. ¿Cuál es el problema de la ira? Pues la ira nos estorba en muchos aspectos, hermanos. Nos hace que realmente perdamos esa comunión con Dios. No nos permite realmente tener comunión con Dios en un estado de ira. No podemos de una manera ir así como que sentirnos muy contentos y tranquilos delante de Dios si estamos en una situación así. El apóstol Pablo, recomendando a los hermanos y especialmente escribiéndole a Timoteo, le dice que él tiene que pedirle a los hermanos que oren en todo lugar. Es importante orar. Es importante que nosotros oremos, pero que en nuestro orar pueda ser en una comunión con el Señor, en un estado de tranquilidad y esa armonía con Dios, porque en la ira del hombre no se produce la vida justa que Dios quiere. Dice nuestro versículo que hemos leído, el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y Timoteo es exhortado a que los hermanos oren en todo lugar. Allá en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 8, dice de la siguiente manera: quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Si tú vas a orar, si tú vas a acercarte a Dios, revisa tu vida, que no sea un estado de ira, porque entonces hay un estorbo
interrumpe, no hay esa comunión con el Señor. Y lo que sí hay cuando nosotros dejamos que la ira se apodere de nosotros o que quede ahí en nuestro corazón y no queremos desecharla, bueno, dice Efesios capítulo 4, que nosotros le damos el lugar al diablo. Dejar que la ira controle nuestras emociones, nuestros sentimientos, es darle lugar al diablo. Efesios 4, 26 y 27 dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Un hombre airado provoca disensión y peca contra Dios. Por ello, hermanos, los cristianos, nosotros que nos decimos ser cristianos, debemos controlar nuestro temperamento y pedirle de todo nuestro corazón a Dios que nos dé sabiduría para obedecer su palabra. Necesitamos que nosotros podamos ser controlados por el Espíritu mismo de Dios y tener ese dominio en nuestro corazón. Y lo segundo que nos dice el apóstol Santiago en este pasaje, y especial en el versículo 21, dice lo siguiente: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra, la cual puede salvar vuestras almas. Lo segundo que nos dice Santiago es que desechemos la inmundicia y recibamos la palabra con humildad. Y empieza diciendo, por lo cual, es decir, por lo que ya nos ha dicho antes, por lo que acaba de decirnos en los versículos anteriores, con respecto a nuestro oído que debe ser pronto para oír, con nuestra lengua que debe ser tardo para hablar, con nuestro hablar que debemos ser tardo para hablar, y con nuestro carácter que debemos ser tardos para irarnos. Si en el corazón del hombre tiene un oído, una lengua y un temperamento descontrolado, entonces en su corazón hay pecado, hay maldad. Y si hay maldad en nuestro corazón, si hay pecado en nuestro corazón, entonces nosotros tenemos que mirar qué hacer, porque el pecado nos aleja de Dios. El mandato que nos da Santiago en este versículo es que nos despojemos de la inmundicia. Si hay pecado por causa de nuestro no querer escuchar la palabra, si hay pecado por ser tardos para hablar, por no ser tardos para hablar, sino hablamos precipitadamente, si hay pecado porque nos precipitamos en airarnos, entonces nosotros necesitamos echar eso que está ahí, porque eso que ahí está estorba a la palabra de Dios. Y el mandato que Santiago nos da en este versículo es que nosotros nos despojemos de toda inmundicia y malicia. Por lo tanto, es necesario desechar todo lo malo, todo lo perverso en nuestra vida y hacer una limpieza espiritual para que la palabra pueda encontrar un lugar dentro de nuestro corazón. No podemos poner algo que es puro y que es limpio en un lugar donde está todo contaminado. Y Santiago nos dice, desechen eso, quiten todo eso, despójense de esto. Y esta palabra despojarse, pues se refiere muchas veces a despojarnos, como que cuando nos quitamos esa ropa sucia, contaminada, y la desechamos para ponernos la ropa limpia y que huele bien. Y el apóstol Pablo nos dice con respecto a esto de despojarse, él dice que debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado con esos
esas manías o esos vicios en su corazón. En Efesios capítulo 4, versículo 22, dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos que despojarnos de esas prácticas, dejar todos esos malos hábitos de pecado que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo, porque esos malos hábitos, esas manías, esas prácticas que no adoran a Dios contaminan nuestro corazón. Y tenemos que despojarnos de todo eso. Aún tenemos que despojarnos de ese enojo que está en nuestro corazón. Necesitamos despojarnos de aquello que estorba y que no permite que la palabra de Dios encuentre cavidad en nuestra vida. El apóstol Pablo también en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 8, nos aconseja con respecto a despojarnos de aquello que no es bueno en nuestra vida espiritual. Y dice de la siguiente manera: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y nos empieza a enumerar: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Todas esas cosas que no son buenas, que están ahí, que son hábitos que hemos adquirido durante toda nuestra vida, pero que cuando venimos a Cristo debemos despojarnos y quitarlo para que esté limpio este lugar para recibir esa palabra. Tenemos que dejar todo aquello que estorba y que no permite que la palabra haya un lugar en nuestro ser. Y Santiago nos dice en el mismo versículo qué tenemos que hacer y qué sí debemos de hacer. Dice la segunda parte: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Despójate de lo sucio, pero recibe la palabra. Despójate de lo que estorba para que esa palabra que viene a tu corazón pueda hallar un lugar y pueda ser de gran bendición para ti. Santiago nos ha dicho que quitemos la inmundicia y ahora él nos dice que recibamos la palabra con una actitud de humildad. Recibirla con humildad es aceptar la palabra con mansedumbre, libre de ira, malicia o amargura. Si esta palabra que viene a nuestra vida nos reprende, nos exhorta, no tenemos por qué enojarnos. Porque muchas veces cuando viene la palabra, hermanos, y cuando nos dicen una palabra que no va de acuerdo a nuestro pensamiento o que molesta nuestro pecado que tenemos, entonces nos enojamos. Pero recibirla con humildad es aceptar la palabra con mansedumbre y libre de esta ira, malicia o amargura. Si esta palabra nos reprende, como he dicho, no tenemos que enojarnos, sino que debemos aceptarlo. ¿Y sabe por qué debemos aceptarlo? Porque la palabra de Dios ha sido enviada para todo esto. Y la misma palabra de Dios es poderosa para actuar dentro de nuestros corazones de una manera que, aunque usted quisiera evitar que esa palabra llegue a su corazón, va a penetrar hasta lo más profundo de su ser. Y le va a reprender. Si usted es un hijo de Dios, no le va a dejar estar en paz. Dice allá en Hebreos capítulo 4, versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra de Dios, que es viva y que es eficaz, es capaz de llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Es capaz de llegar a lo más dentro de nosotros para hacernos reaccionar y para hacernos ver que necesitamos realmente quitar eso.
Pero también esta palabra de Dios, que es viva y eficaz, es una palabra capaz de dar vida a todo aquel que oye, aquel que la oye. Entonces, por eso nosotros tenemos que aceptar esta palabra que viene del Señor, tenemos que aceptarla con todo nuestro corazón y tenemos que aceptarla con una actitud de humildad, de mansedumbre, porque ella misma nos va a hacer ver en nuestra vida lo que está mal y lo que tenemos que quitar, y cuando nuestro corazón está limpio, entonces la recibimos porque es el consejo que Dios nos da. El segundo punto que vamos a meditar es escuchando y obedeciendo la palabra de Dios. Y vemos el versículo 22 al versículo 25, que ya hemos leído. Dice: pero ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí tenemos un mandato de parte del apóstol Santiago, pero es un mandato que viene directamente de Dios a través del apóstol Santiago, y nos manda a ser hacedores de la palabra y no solamente unos oidores que se engañan a sí mismos. Hay quienes pueden estar engañándose a sí mismos, pensando que con tan solo oír o simplemente ir a un culto y escuchar un sermón es suficiente. Pero el Señor dice que no es así, sino que hemos aprendido que debemos poner esa palabra en acción. No se trata simplemente de que usted va a un culto, dedica un tiempo, 1 hora, 2 horas, escucha la palabra y usted considera, pues ya estoy bien. No, el Señor quiere que nosotros seamos oidores y hacedores, obedientes a esa palabra. Lo que el Señor nos dice en esa palabra es que debemos realmente ponerla en práctica. Y eso es algo que caracteriza, hace la diferencia de la fe cristiana a las otras religiones. Porque la fe cristiana, hermanos, es una fe activa, una fe que entra en acción. No se queda estática, no simplemente sabe algo y dice, pues ya lo sé ya, sino que porque sabe que debe ponerlo en práctica. Y eso es lo que dice el Señor: ser hacedores de la palabra. Ser un hacedor de la palabra es aquel que tiene la disposición o la intención de vivirla y someterse a ella. Y déjeme repetirle esta parte. Ser un hacedor de la palabra es aquel que tiene la disposición o la intención de vivirla y someterse a ella. Y aunque esto es difícil, hermanos, porque realmente ningún hombre es perfecto, y todos nosotros también sabemos que no somos perfectos. Y como sabemos que no, aunque sabemos que no somos perfectos y que no la vamos a cumplir de una manera perfecta, siempre nos esforzamos por ponerla en práctica, porque sabemos que esto es lo que demanda nuestro Señor. Tenemos que ponerla en práctica. No hay alguien que diga, ay, pues yo cumplo todo, yo sí obedezco perfectamente. Definitivamente no lo hay. Es una lucha que no es de ahora, es una lucha que es desde el inicio de la creación, desde que Adán pecó. Adán y Eva no querían poner en práctica la palabra y dudaron de la palabra. Y ellos no quisieron realmente de alguna manera obedecerla, en ese sentido, cuando desobedecieron al mandato de Dios. De la misma manera, hoy en día, nuestro pecado, hay pecado en nosotros que luchamos y no somos perfectos. Sin embargo, por el Espíritu que ya está en nosotros, hay una disposición en nuestro corazón de poderla poner en práctica.
Hermanos, nosotros no podemos quedarnos así, simplemente oyendo la palabra y no pasar a la acción, porque seríamos unos oidores que nos engañamos a nosotros mismos. Y con respecto a esta acción que nos manda Santiago en que pongamos en práctica la palabra y la fe cristiana, que se caracteriza porque es una fe que acciona, que es una fe activa, Santiago nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, nos dice lo siguiente. Hablando del amor, él dice cómo debemos mostrar ese amor en una acción hacia nuestros hermanos. Y dice lo siguiente: hijitos míos, no amemos de palabra y de lengua. Y eso es algo que normalmente el ser humano hace. Dice, no amemos de palabra y de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso que tú sabes con respecto al amor que tú tienes que realmente mostrar a tu hermano, no lo hagas con una palabra de un Dios te bendiga y ya, sino busca, si está en tu posibilidad, hacer algo, y si tienes el poder, como dice el Proverbios y como dice Gálatas capítulo 6 versículo 10, si tienes el poder de hacer el bien, hazlo, pero hazlo de una manera práctica, hacedor de esa palabra que conoces, pon en práctica. Esa es la actitud que debe tener el cristiano, no debe ser nada más un oidor, sino debe ser un hombre que estudia la palabra, que la conoce, pero que también busca practicarla, porque esta es la voluntad de Cristo. Y Cristo mismo nos enseñó esto allá en el pasaje que ya leyó nuestro hermano, en Mateo capítulo 7, San Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. El Señor Jesús, cuando concluyó de hablar con respecto al sermón del monte y dijo cómo eran los hijos del reino, él concluye con estas palabras como una forma de aplicación para que ellos puedan ponerlo en práctica. Y dice de la siguiente manera, allá en Mateo 7, 24 al 27, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Dos hombres que escucharon la palabra de Dios. Dos hombres que escucharon el mismo mensaje, pero uno lo puso en práctica, uno obedeció, uno fue hacedor y el otro no fue hacedor. Y cuando vemos el resultado final del hombre que fue un hacedor, el Señor le llama que es un hombre prudente, que puso en práctica la palabra, y que el hombre que no obedeció esta palabra es un hombre insensato que no puso en práctica esta palabra, y cuando vienen los problemas entonces viene la ruina. Y el final fue muy distinto el uno del otro. ¿De qué lado tú quieres estar? Sin duda que tú quieres que tu casa no caiga. Pero la clave es, sé un hacedor de esta palabra. No tiene que ser como aquellos que nada más creen que con oír la palabra ya cumplieron con su compromiso con Dios. No, tiene que ser un hacedor. Porque muchas veces la oímos, pero en nuestro corazón no tenemos ninguna intención de ponerla en práctica. Y eso no es lo que el Señor quiere.
Los que hacen esto, hermanos, los que no quieren obedecer a esta palabra, como bien dice nuestro pasaje, viven engañados a sí mismos. Y Santiago nos ilustra con respecto al que se mira en la palabra, nos da una ilustración del que se mira en la palabra y que es un hacedor y pone en práctica cuando se mira en el espejo y que busca corregir lo que hay en su vida. Dice en el versículo 23 al 25 de la siguiente manera: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se ve y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Nosotros todos los días, hermanos, nos miramos en un espejo. Y el propósito de hacerlo es para corregir aquello que se ve mal en nuestra vida. Cuando nosotros nos miramos en el espejo de la palabra, podemos ver cuál es nuestra condición delante de Dios. Y a medida que nosotros vemos más y más esta palabra, este espejo nos va mostrando cada vez más nuestras imperfecciones, nuestros pecados, y a veces esto que nos muestra la palabra nos incomoda. Y nos empezamos a enojar pensando que la palabra, pensando que el espejo es el problema. Y no nos pasa así a veces cuando nos miramos y nos miramos que ya estamos de unos kilitos de más y dice uno, oye, es que yo no soy ese, pero sí somos. Déjeme decirle que con respecto a lo que dice de un espejo que se mira vagamente, los espejos de aquel tiempo eran espejos que eran hechos por metal, bronce, y normalmente los fundían y los hacían y los pulían lo más bonito posible, de tal manera que se podían mirar. Estos espejos los colocaban en unas mesas y si alguien pasaba y se miraba como que de reojo, pues no se veía bien. Entonces se olvidaba y es así, es el que nada más oye y medio que mira el espejo, pero que se va y se olvida de lo que es. Solo escucha y ahí se queda. Pero el que realmente se detiene, como dice este pasaje, es el que va a mirar todas sus imperfecciones. Y cuando empieza el espejo a mostrarle realmente cómo está, a veces, como dije, nos molestamos porque pensamos que el problema es el espejo. La realidad es que el espejo nos muestra tal cual somos. Solo que nosotros, en nuestra humanidad, no queremos aceptar la verdad de la palabra, ni mucho menos queremos someternos a ella. Ese es el problema. No es el espejo, somos nosotros. Pero como he dicho, pero el que es un oidor y hacedor de ella, se detiene en la palabra, como dice el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella. ¿Cómo? No siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Este hombre que mira la palabra, mira con atención la ley, que es una ley perfecta, como lo dice el Salmo 19. La ley de Dios es perfecta, que nos libera y nos da la libertad que nosotros necesitamos. Y cuando miramos en la palabra de Cristo, el único que nos puede liberar de la maldad y del pecado que hay en nosotros es Él. Él es el que nos da libertad, no hay nadie más. Es Cristo el que nos ha liberado de la maldad y del pecado. Él es el único que nos puede liberar.
Por eso cuando el cristiano mira la palabra como esa ley perfecta de Dios, busca ponerla en práctica, y aunque resulta muchas veces difícil hacerlo, lo hace porque sabe que esto es lo que le agrada a su Padre Celestial. Y lo pone en práctica porque sabe que esto honra a Dios. Y al hacerlo, su vida va siendo transformada por la misma palabra de Dios. Entonces, este es un hombre que la escucha y la obedece. Pasemos al último punto, versículos 26 y 27. Practicando la palabra de Dios. Santiago nos representa aquí cómo debe ser el cristiano que practica la palabra. Y el versículo 26 nos dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Él puede ser un religioso. El hombre que hace esto, como dice el versículo 26, el cristiano debe tener bien controlada su lengua en un sentido, porque si no controla su lengua, él puede ser un religioso. Y tal vez pueda ser un fiel asistente en la iglesia. Pero si no tiene un control sobre su lengua, el tal se engaña a sí mismo. Sabemos que esto es difícil de controlar, la lengua. Es difícil de controlar. Santiago mismo nos dice que es un mal que está entre nuestros miembros, y que el hombre que la controla dice que es un hombre pues realmente que es perfecto, que puede controlarla, dominarla completamente. Definitivamente la lengua es un problema en nuestra vida, porque con facilidad la soltamos. Pero la única manera que usted puede controlar su lengua solamente es bajo la ayuda de la gracia de Dios. No podemos de otra manera. Necesitamos a Dios para que Él nos ayude a controlar nuestra lengua. Una lengua descontrolada causa mucho daño. Una lengua que no está bajo control se ocupa de maldecir, de calumniar, de llevar chismes de un lugar para otro, de decir cosas que ofenden a Dios y aún de blasfemar el nombre de Dios. Por lo cual, si alguien se considera religioso, debe tener bien controlada su lengua. Si alguien se cree un cristiano puro, un cristiano que está delante del Señor, hay que tener ese cuidado con respecto a nuestra lengua. Practicando la palabra es que tengamos un dominio sobre aquellas cosas que el Señor nos dice. Y hemos dicho, ¿cómo podremos tener ese dominio? Solamente bajo la ayuda de Dios. No hay de otra manera. Y también nos muestra cuál es la religión práctica que Dios aprueba. Y esta religión práctica que Dios aprueba, que es en la práctica misma, es teniendo un cuidado de las viudas y de los huérfanos en su necesidad. Déjenme decirles, hermanos, que en todos los tiempos, no digo que ahora no, pero en los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, había grupos de personas muy vulnerables que no se podían defender ni sostener por sí mismos. Muchos de estos grupos podían ser los levitas, podrían ser los forasteros, los extranjeros, podrían ser los huérfanos y podían ser las viudas. Son personas que estaban muy vulnerables ante la sociedad y que realmente no podían ni sostenerse por sí mismos, ni defenderse por sí mismos. Sin embargo, Dios, que es bueno y misericordioso, Él dio provisión para ayudar a estas personas que están en esta condición, y especialmente dio un mandato al pueblo de Israel para que ellos pudiesen ocuparse de las necesidades y del cuidado de estas personas que estaban tan vulnerables. Y esto tenían que hacerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, ahí en Deuteronomio capítulo 14, versículo 29, el Señor dijo esto: y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano
y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Deuteronomio 14:29. Esto es lo que Dios ordenó que hiciera el pueblo de Israel, que era considerado los hijos de Dios, los cristianos de aquel tiempo, como lo dicen en los tiempos de hoy. Esta misma práctica la adoptó la iglesia del primer siglo, la iglesia cristiana. Y usted ve ahí en el libro de los Hechos, capítulo 6, desde el versículo 1 al versículo 6, encuentra que adoptando esta práctica, la iglesia realmente se ocupaba de atender a una gran cantidad, a mucha gente, a una gran cantidad de viudas que había en ese lugar. Entonces, la práctica y la religión que el Señor aprueba con respecto a que si tú eres un cristiano, bueno, pon en práctica eso que tú sabes hacer y haz lo que tienes que hacer. Y eso lo podemos hacer en cualquier lugar, en cualquier estado, en cualquier país, en cualquier lugar que estemos, porque en todo lugar hay viudas y en todo lugar hay huérfanos. Hay viudas que necesitamos ayudarles en su casa, hay viudas que necesitamos ir a cortarles su pasto, hay viudas que necesitamos ir a lavarles su tinaco, hay viudas que necesitamos ir a hacer trabajos que ellas no podrán hacer. Pero se requiere de que si tú sabes eso y que si tú tienes la posibilidad y las fuerzas y la salud y aún las herramientas, que podamos apoyar a esos hermanos o a esas hermanas que están en esa desventaja. Y el hacer esto, no te vas a ganar el cielo, sino simplemente vas a honrar a Dios con tus acciones, porque estás poniendo en práctica la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. Lo segundo que nos dice el apóstol Santiago con respecto a la religión que a Dios le agrada, es que nos guardemos de la contaminación del mundo. Y en esta semana escribíamos un devocional con respecto a esto, de que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo, pero que el Señor nos guarda de este mundo, del mal de este mundo. Nosotros, hermanos, estamos en este mundo y tenemos que interactuar con Él. No podemos aislarnos porque el Señor nos ha dejado aquí con un propósito, y el propósito es que usted pueda predicar el Evangelio. Y nosotros lo que necesitamos hacer en este mundo es que no nos debemos de guardarnos de no seguir sus prácticas y sus costumbres de pecado. Porque este mundo tiene una forma de vivir, una forma de vivir que nos atrae a nosotros, aunque seamos cristianos. Y que nosotros debemos de guardarnos y de cuidar, no tomar esas costumbres y vivir como el mundo y contaminarnos de pecado, sino que lo que debemos de hacer es mantenernos lejos de esto, aunque estamos interactuando, aunque estamos conviviendo y aunque estamos compartiendo de la palabra y ayudando a gente aún que no es cristiana, nosotros tenemos que guardarnos de no ser como ellos, ni no contaminarnos, no pecar. Y esto de guardarnos no es de que se guarde hoy y mañana, sino que tiene que guardarse todo el tiempo hasta que el Señor venga. Porque así nos dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Guárdate de la contaminación del mundo. Si el mundo tiene una forma de ser, que es un mundo muy corrompido, corrupto, no sigues esa corrupción. Eso no agrada a Dios. Eso no es la vida de un cristiano que se considera cristiano, que es un oidor y hacedor de la palabra. Entonces, hemos visto todo esto que nos dice la palabra del Señor. Y lo único que nos queda decir es que si nosotros estamos siendo oidores y hacedores de la palabra, pues le demos gracias a Dios. Si no lo estemos haciendo, pidámosle al Señor
que nos dé de su gracia y que nos ayude a vivir de esta manera, porque solo de esta manera podemos glorificar su nombre. Siendo hijos de Él, que somos oidores y hacedores de su palabra en todo tiempo. Buscamos seguir la palabra de Dios, hermanos. Honremos a nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra. Señor, gracias por tu palabra, porque en verdad nos exhorta, nos muestra nuestra condición y nos invita a que vivamos como es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, necesitamos de tu gracia. No podemos vivir la vida cristiana si tú no estás con nosotros. Por favor, Padre, te suplicamos que nos ayudes a ser hacedores, oidores y hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias a Dios por la palabra que fue impartida esta mañana, para que sea de bendición para cada uno de nosotros que estamos en nuestros hogares y digamos leyendo la palabra de Dios y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a recoger nuestras ofrendas. Yo sé que ya de sus hogares seguramente enviarán sus ofrendas también para la obra, para el crecimiento. Quisiera leer nomás un pasaje que dice en Deuteronomios capítulo 26, versículos 10 al 13. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado, a ti y a tu casa. Así tú, como el levita y el extranjero que está en medio de ti, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en sus aldeas, y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Vamos a orar con nuestro hermano Eliud. Oramos. Amado Señor, te exaltamos, Padre, grande es tu bondad, tu misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nuevamente nos has dado de tu palabra, Señor. Gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor, que tú has puesto como ministros en esta tu Iglesia Bautista Emmanuel. Y, Padre, sin duda alguna, tú has sostenido a cada hogar, Señor, a cada familia, Padre. Tú colmas de bendición, Señor, a cada uno de tus hijos, Padre. Señor, que tú muevas el corazón de cada uno de nosotros, Señor, a traer delante de tu presencia, Señor, los diezmos, las ofrendas, Señor. Señor, como un agradecimiento, Padre, por lo que tú has hecho por nosotros, Señor, y como buenos hijos, Señor, que queremos ser. Te alabamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, oramos. Amén. Tú muriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador.
otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Vamos a tener la oración final, los avisos con nuestro hermano Ezequiel. Oramos. Padre, muchas gracias te damos por ese tiempo tan especial que tú nos has dado de poder elevar nuestros cantos que son para la gloria tuya. Recíbelo, Señor, como una ofrenda en olor fragante. Y gracias también porque sé que tú has hablado a nuestro corazón a través de tu palabra. Señor, bendice a tu iglesia y bendice a todo aquel que escucha esta palabra y que pueda ser de edificación para sus vidas. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos instruye. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, Dios les bendiga mucho a todos. Seguimos todavía en esta semana con este cuidado que debemos de tener. Seguimos esperando en la apertura del templo, pero que debe ser con respecto a las indicaciones que nos den nuestras autoridades de salud a nivel república, pero también a nivel local. Así que sigamos adelante, no descuidemos nuestra vida espiritual, sino que sigamos adelante manteniéndonos en esa comunión con el Señor. Dios les bendiga a todos mis hermanos.